El título de la enseñanza de hoy es Sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo. Filipenses 2, versículo 1 dice así. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se puede sentar? Esta carta a los filipenses es un llamado a los cristianos a servir a Dios de manera sacrificial. Aquel que nunca ha servido a Dios, aquel que sirve a Dios a medias, aquel que sirve a Dios cuando le es conveniente, jamás podrá entender el sacrificio que conlleva servir a Dios. Demanda mucho de nosotros, demanda mucho de aquellos, tiempo, lágrimas, sudor, sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta carta a los filipenses está llena de exhortaciones a seguir a Dios y a servir a Dios y a los hermanos, aún en medio de toda la resistencia que se pueda presentar. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los filipenses, no está en las Bahamas, ni en una conferencia pastoral, tampoco está de vacaciones, está preso por causa del Evangelio. Y el llamado que le hace a los cristianos de Filipos es que a pesar de lo que pueda acontecer, tenemos que estar dispuestos a seguir fieles a Dios hasta el fin. Ser fiel a Dios no es simplemente tener a Dios en nuestros pensamientos y decir, bueno, yo amo a Dios, como si nada más tuviera que ver en el asunto de ser fiel a Dios. Ser fiel a Dios significa ser fiel a las cosas a las cuales Dios es fiel. A las cosas que Dios, por amor, nos ha delegado para hacer. Ahí es que demostramos el amor y la fidelidad de Dios. Este capítulo 2 comienza con la frase, por tanto. Lo cual nos obliga entonces a ver cuál es el contexto anterior inmediato para poder entender el pasaje de hoy. Claramente no vamos a leer todos los versículos, pero leeremos solamente algunos de ellos para tener una mejor idea. Si quiere pase, bueno, si tiene está en la misma página, si no, pues vaya al capítulo anterior, versículo 20, ahí vamos a retomar. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas, presta atención a esto, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero nota el 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. 27, aquí viene la exhortación. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea o que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, ¿en qué? Un mismo espíritu, combatiendo, ¿cómo? Unánimes por la fe del evangelio. 29,
porque a vosotros os es concedido, hermanos, Dios nos concedió, no es una mala fortuna, no es mala suerte, no es casualidad. Dios nos ha concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Este es el llamado de Pablo a una iglesia probablemente pequeña en Filipos. Y le está escribiendo a ellos desde la cárcel. Desde la cárcel. Si usted nota, el apóstol menciona en varias ocasiones la directa relación que existe entre el servicio a Dios y los padecimientos de Cristo. Ambas van de la mano. De alguna manera quizás nosotros nos hemos convencido de que el servir a Dios es algo que nunca experimentará resistencia o peligro, pero ese no es el caso. Muchas veces vemos la persecución como algo que procede de afuera, como el gobierno, compañeros de trabajo, familia, amigos de la escuela, vecinos, el enemigo de nuestra alma, etcétera, etcétera, etcétera. Déjeme decirle, el enemigo más sutil y más eficaz en cuanto a desanimarnos del servicio a Dios, por consiguiente, al servicio a la iglesia, proviene ¿de quién? De nosotros mismos. De nosotros mismos. De alguna manera, derribar los enemigos externos se nos hace mucho más fácil que derribar el enemigo interno o propio, porque este enemigo, el cual batalla en contra de nuestra alma, está ahí por causa de nuestra voluntad. Usted y yo somos quien le damos potestad a este enemigo a que se fortalezca dentro de nosotros. El apóstol Pablo estaba enfrentando a un enemigo externo, gobierno de Roma, y esa es la razón por la cual se encuentra preso cuando escribe esta carta, pero el enemigo interno, escuche bien, que podía haberse levantado en ese momento para traer desánimo, tristeza, hacerlo sentir quizás como un fracaso, había perdido la batalla hacía mucho tiempo atrás. Porque Pablo había entendido lo que significaba tener el mismo sentir que había en Cristo Jesús. Esta es la razón por la cual aún desde sus prisiones seguía cumpliendo con su ministerio. El cual no era solo predicar a los gentiles, sino también fortalecer las iglesias ¿con qué? Con la verdad de la palabra de Dios. Si hay algo que usted y yo necesitamos diariamente o muy a menudo, es que diario es más, muy a menudo es la verdad de la palabra de Dios. Necesitamos ser ajustados a menudo. Necesitamos hacerle mantenimiento a nuestro espíritu a menudo. Necesitamos para aquellos que son camioneros, necesitamos cada cierta cantidad de millas parar, reajustar la carga en caso de que se haya movido para poder seguir adelante. En todos los trabajos, en todos los oficios hay algo así. Cada cierto tiempo tenemos que pausar, regresar a lo que hemos construido, regresar a lo que hemos comprado o a lo que tenemos y ajustar. Aquellos que tienen casa sabrán eso. Cada rato cuando no se rompe una cosa, se rompe la otra. Hay que hacer mantenimiento, hay que regresar otra vez, porque si lo dejamos sin cuidado, ¿qué sucede? Todo se destruye, todo se viene abajo. La vida espiritual es igual. La vida espiritual es igual. Mientras cantábamos hace un rato, yo pensaba en la queja de Dios para con su pueblo. Cuando le dijo, dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, fueron a cavar cisternas rotas que no retienen agua. Y número dos, me dejaron a mí, fuente de agua viva. La cantidad de trabajo que pasamos por cavar cisternas rotas, que sabemos no retienen agua. Fortalecer la iglesia con la verdad de la palabra de Dios es parte del discipulado. Esta es la tarea de Pablo. Y aún desde las prisiones les escribe a las iglesias. Él no se desentendió. Bueno, y hasta aquí llegó mi ministerio. ¿Qué puedo hacer? No. En este primer capítulo Pablo menciona que está en prisiones, pero que a pesar de estas prisiones, él va a cumplir con lo que Dios le había encomendado, sea por medio de su vida, vivir para Cristo, o por medio de su muerte, morir por hacer la voluntad de Dios.
Y para muchos, el estar preso por causa de Cristo quizás hubiese sido el final de su ministerio. O quizás se hubiese resignado a lo que les había tocado vivir y se hubieran rendido del ministerio. Pero este no fue el caso de Pablo. Partir con Cristo es mucho mejor para el creyente. Y todos queremos el día de mañana, cuando cerremos nuestros ojos, irnos con el Señor. Amén. Nadie quiere irse con el Señor hoy. Eso se entiende. Nadie. No queremos que se vaya hoy tampoco. Pero llegará un día donde ya sea que el Señor venga por nosotros o nosotros vayamos a Él, vamos a partir con el Señor. ¿Qué mejor manera de encontrarnos con el Señor que con las manos llenas de callos? ¿Entiende esa frase, no? Llenas de callos, llenas de ampollas, de tener todavía las manos en el arado y decirle, Señor, hasta el último momento trabajé. Partir con Cristo es mucho mejor para el creyente porque al final descansa de todas sus labores. Descansa de toda la corrupción de la carne y de este mundo. Descansa del dolor, de los sufrimientos. Descansa de los estragos del pecado por el simple hecho que usted y yo todavía aún hoy vivimos dentro de un cuerpo de muerte. Todo lo que sucede a nuestro alrededor nos afecta. Nos afecta, ya sea para bien o para mal. O aprendemos de los errores ajenos o los cometemos nosotros. O vemos el peligro y nos avisamos o salimos a la calle cuando el león está devorando. Siempre habrá. ¿Por qué? Porque estamos de este lado de la eternidad. Estamos propensos. Al parecer Pablo tenía dos opciones. O vivir para Cristo o morir por causa de Cristo. Y halló que vivir para Cristo, era mucho más necesario. Ahí quiero enfocarme. Vivir para Cristo era mucho más necesario que entrar en el reposo del Señor. ¿Por qué era más necesario quedarse y seguir viviendo para Cristo a pesar de las prisiones que estaba enfrentando? ¿Por qué? A causa de la iglesia. A causa de la iglesia. El versículo 24 nos afirma que quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, dice Pablo. Es más necesario. Mire, cualquier otra persona hubiese colgado los guantes. Cualquier otra persona hubiese dicho, ya yo hice lo suficiente. Estoy preso, pues no hay nada más que yo pueda hacer. Si el servicio a Dios es constantemente sacrificio, padecimientos diarios, hasta aquí llegue. Ya me cansé. 25,000 enemigos pueden sacar la cabeza y decir, podemos culpar a cualquiera de ellos. No, ya me cansé de servir a la iglesia por esto. Sin embargo, aquí Pablo está diciendo, de ser el caso, yo pudiera irme con Cristo, es mucho mejor, pero es más necesario quedarse, por amor a ustedes. El enemigo interno ya ha ganado la batalla si logra que los hombres de Dios tan fácilmente se rindan en su servicio a Dios y a su iglesia. En el versículo 22, Pablo hace una comparación entre lo que él hubiese querido y lo que era necesario. Dice, mas si el vivir en la carne, la vida que me queda, a pesar de sufrimientos y demás, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Mira, esta declaración del apóstol Pablo debe dejar por sentado nuestra actitud cuando se viene a la iglesia. Porque debemos poner nuestra mirada en la misma balanza o a través de la misma mira en la que Pablo la pone. La gran mayoría de decisiones que tomamos, especialmente como cristianos, están basadas en lo que yo quiero o lo que yo deseo, rara vez en lo que es necesario. Rara vez. ¿Qué se necesita?
Mira, hace muchos años, a veces mi esposo y yo salíamos a la tienda, pues a mí me gusta ir a la tienda con ella, a ella le gusta que yo vaya con ella, íbamos a la tienda. Y ella pasaba por todos los lugares, decía, ay, esto me va a quedar bien con tal cosa, y esto, y ahí venía yo con todo el amatroste de cosas. Entonces, claramente, como no somos millonarios, pues teníamos que tener un estándar para ver qué se va a comprar, qué no se va a comprar. Y a temprana edad, pues adoptamos una práctica que nos ayudó mucho financieramente. Espero que usted también la pueda usar. Que decíamos, ok, esto, ¿lo quiero o lo necesito? Y eso lo usamos en todas las áreas para poder cernir y sacar aquello que no iba a ser productivo. En la vida espiritual, como pastores de la congregación, hermanos, es el mismo. ¿Qué queremos hacer y qué se necesita hacer? Vamos a hacer lo que se necesita hacer. Y este llamado para todos nosotros. Se nos hace tan natural el hecho de ver las cosas desde el punto de vista personal que ignoramos el llamado de Dios cuando se viene al servicio a la iglesia. Hay muchas otras cosas en nuestras cabezas. Muy a menudo estaremos en posiciones, escuche bien hermano, muy a menudo estaremos en posiciones donde la voluntad de Dios, la cual incluye, usando las palabras del apóstol Pablo, el beneficio de la obra, beneficio de la iglesia, y la voluntad del hombre, la cual incluye el beneficio propio, lo que yo puedo ganar por eso, serán opuestas. En todas, si usted lleva tiempo de cristiano, podrá quizás regresar atrás, hace mucho tiempo, o quizás reciente, donde la voluntad suya y la de Dios van contrarias. Y donde dice, si Dios me acompañara por aquí, y Dios está diciendo, no, acompáñame tú por acá. Muchas veces van a estar opuestas. Y la pregunta es, cuando esto ocurra, ¿cómo podremos decidir entre una y la otra? ¿Cuál es el sentir que debemos tener u obedecer cuando esto suceda? Déjeme decirle lo que normalmente o generalmente sucede. Lo que muchas veces sucede es que el cristiano se va por el camino de lo que él quiere hacer. Hace un rato cantamos la canción de Ayúdame Señor, toma mi corazón. Ahora yo quiero que usted piense por un momento, le decimos al Señor con un aliento, Señor, toma mi corazón, porque usted piensa que a nosotros nos toca decirle a Dios, toma nuestro corazón. Pues entendemos de que nuestro corazón es ¿qué? Engañoso y perverso. Más que todas las cosas. Y le decimos a Dios, Señor, aquí está mi corazón. ¿Para qué? Para que Dios lo guíe de regreso a su voluntad. No podemos decirle, Señor, toma mi corazón, y con el mismo aliento decir, pero yo voy a seguir mi corazón. No tiene sentido. No tiene sentido. Cuando se viene al servicio a Dios, no hay diferencia. Sucede que el cristiano se va entonces contrario a la voluntad de Dios. Esta tentación, déjeme decirle, siempre estará a la puerta. No creo que deje de ser una tentación. A ver cómo lo puedo decir. La tentación siempre estará ahí. Ahora nosotros podemos llegar hasta el punto donde ya no es una tentación. Donde ya no es un momento donde decimos, estoy navegando entre dos aguas, no sé qué hacer. No, llega un momento que dice, no. Por ejemplo, para aquellos que están felizmente casados o miserablemente casados. Espero que sea felizmente casado. Si usted en su matrimonio a cada rato tiene una diferencia con su cónyuge, la cual va a tener diferencia de opinión, diferencia de no sé qué, no estoy de acuerdo con él, y dentro de todas las listas de opciones que usted puede presentar, la última, ahí abajo, es divorcio. A lo mejor usted puede decirme, pastor, mire, para mí es la última opción. Déjeme decirle qué sucede con eso. Al menos, aún, es una opción. Aún.
Aunque esté atrás de último, medio borrado del papel, aún es una opción. Y lo que va a suceder es, con cada argumento, con cada diferencia, con cada queja, esa opción última del divorcio va a empezar a tomar lugar. Y comienza, y ya hay un momento donde sale a relucir más a menudo. Hasta el punto donde ya, como decía mi mamá, tanto del cántaro a la fuente hasta que se rompe. Hasta el punto donde se convierte en la única opción. Ya no vemos consejería, ya no vemos, pues, qué sé yo, las otras opciones. Es la única. Ya no veo nada más que el divorcio. En nuestra casa hay una regla. Esa palabra para nosotros no existe. No existe. No sale en ningún lugar. ¿Por qué? Bueno. Porque entendemos el peligro que conlleva tenerlo como opción. Y siempre seguirá saliendo como opción. La iglesia no es diferencia. No es diferencia. Eventualmente, en el caso del matrimonio, la tentación que usted invitó, pues siempre mencionar, aunque sea de última opción, eventualmente esa tentación otra vez tocará la puerta y un día, por la más mínima razón, usted le dirá, pasa. Y usted se divorciará de la mujer de su juventud. ¿Qué sucede con esto? Al hacer esto, usted le ha dado paso a hacer lo que usted quiere por encima de lo que debe hacer. Y no consideró a nadie más excepto a usted mismo. Ni sus hijos, ni lo que eso va a causar. No. Tristemente. En ese momento usted ha decidido hacer lo que quiere en vez de hacer lo que es necesario. Las iglesias hoy están llenas de personas así. Personas que por la más mínima diferencia de opinión, fácilmente la opción, ¿cuál es? Abandonar la iglesia. Esa opción siempre reina por encima de nuestra voluntad. Le puedo dar un ejemplo. Probablemente usted lo ha escuchado varias veces desde aquí, pero se lo vuelvo a mencionar por si acaso se le olvidó. Nosotros por 3 años y medio, antes de que Dios nos llamara, estuvimos en una iglesia que yo no le puedo decir. Fue el lugar donde Dios usó como instrumento para moldear. Si usted piensa, si usted me puede mirar a mí y decir, pues yo no veo que el pastor está bien refinado, créame, que era mucho peor antes. ¿Ok? Y fue el lugar, yo entiendo que fue el lugar donde a Dios le plació tenerme ahí por el tiempo que me tuvo, hasta que bíblicamente estuve excusado para decir, ok, porque el pastor puso su autoridad por encima de la Biblia. ¿Se entiende eso? Pero por 3 años mi oración era, Señor, ¿hasta cuándo? No quiero estar aquí, no quiero estar aquí. Hasta que Dios nos dijo, pues aquí es donde te voy a formar. Aquí es donde los voy a formar. Sin saber lo que había detrás. Y a nosotros nos tocó decirle al Señor, Señor, si aquí tú nos tienes por otros 100 años, aquí nos vamos a quedar. Porque fue en ese momento donde entendimos que aparte de lo que queríamos hacer, estaba la obra del ministerio. En aquel tiempo eran los jóvenes, era la obra del ministerio. Dios nos había llamado a esa congregación. Lo que va a encontrar en todos los tipos de epístolas. Es el llamado a la iglesia a la fidelidad a Dios. Mire, ponga este momento, entienda de esta manera. La iglesia está compuesta de muchos cristianos, cada uno de ustedes, los cuales llegan al Señor con muchas diferencias de opinión. Costumbres diferentes, manera de crianza diferente, tradiciones diferentes, filosofías diferentes.
Y con cristianos no es diferente. Tenemos todo a nuestro favor para vivir vidas en contiendas y divisiones. ¿Por qué? Por el simple hecho de que cada persona es un mundo aparte, decimos, y todos somos diferentes. ¿Se entiende? Pero, y aquí tengo pero en letras mayúsculas, pero. Ahora como cristianos ya no miramos por lo nuestro ni podemos poner nuestros ojos en lo que cada uno de nosotros quiere. Porque de ser así, le estaríamos dando paso a la división. El llamado aquí es que a sentir lo mismo. Si ahora mismo yo le bajo al aire acondicionado y lo pongo en 50, ¿qué va a pasar dentro de 5 o 10 minutos? ¿Qué va a sentir usted? Y todos van a sentir lo mismo. ¿No? Okay. El punto es ese, que estemos todos en el mismo sentir. Más adelante voy a tocar acerca de esa palabra. Pero ahora como cristianos ya no miramos por lo nuestro, porque si no estaríamos dando paso a la división. Por el contrario, ahora por medio del nuevo nacimiento estamos capacitados, énfasis en capacitados, estamos capacitados para poder poner a los demás por encima de lo que cada uno de nosotros queremos en lo personal. Antes no podíamos hacerlo, ahora sí. Ahora sí. Pero para poder llegar hasta este punto, para poder hacer esto nos es necesario morir ¿a quién? A ese enemigo interno que aún mora dentro de nosotros, al yo. Cuando hablamos de matar al viejo hombre, de darle muerte por medio del Espíritu, ¿qué significa? Esto es lo que significa. En una ocasión, pues, estaba enseñando acerca de Jesús. Cuando Jesús dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo tiene que hacer 3 cosas. Número 1, negarse a sí mismo. Número 2, tomar su cruz cada día. Y número 3, seguirme. Tomar nuestra cruz cada día es estar cargando, por así decir, la cruz para sacrificar ¿qué? La carne que eventualmente se levanta. Y ahí de hacerle, no, espérate, le damos un clavazo ahí al madero. No. Cada vez que la voluntad mía y la de Dios, si quiere aprender cómo matar la carne, aquí va. Cada vez que la voluntad mía y la de Dios se encuentran cara a cara, tengo la oportunidad de darle otra estocada de muerte a mi carne y a la misma vez fortalecer el Espíritu de Dios en mi vida. Si me niego a mí mismo, si hago lo que la Biblia me manda hacer, si en ese momento subo a Getsemaní, si allí doblego mi espíritu, pongo mi carne a muerte, si allí miro por lo que es necesario en vez de por lo que yo quiero, si allí considero a los demás como más importantes que a mí mismo, entonces tendré el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y si todos los cristianos en todas las congregaciones alrededor del mundo se propusieran a considerar a los demás como más importante y hacer la voluntad de Dios por encima de la suya propia, la iglesia hoy por hoy sería una fuerza imparable. Una fuerza imparable. Y no solo sería una fuerza de evangelismo en el sentido de comisión, sino que cada uno de nosotros experimentaría lo que en verdad significa: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué es mejor? Partir con Cristo. ¿Qué es más necesario? Quedarnos en beneficio de la obra. Pero para poder lograr esto, tenemos que entender que necesitamos ser transformados en el interior. Necesitamos desesperadamente que Dios haga algo en nosotros, lo cual nos capacite para poder ver las cosas de una perspectiva celestial, no terrenal. En otras palabras, usted y yo necesitamos tener un ejemplo de lo que es más necesario por encima de lo que percibamos que es lo mejor. Esto es lo que el apóstol Pablo le está escribiendo, no solo a los filipenses, sino a todos nosotros aquí hoy. Regrese conmigo a Filipenses capítulo 2.
Lea conmigo del 1 al 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí el apóstol Pablo nos lleva a fijar nuestros ojos en ¿quién? En Jesús. Pablo comienza este pasaje diciéndonos, por tanto, ahora recuerde el contexto anterior, si hay alguna consolación en Cristo. Interesante porque aquí esta palabra consolación es traducida también por exhortación. Diría entonces de la siguiente manera. Por tanto, si hay alguna exhortación que les pueda dar en Cristo o de parte de Cristo, si los puedo consolar en amor, si buscamos la comunión en el Espíritu, si vamos a tener amor fraternal que nazca de las entrañas, no de labios para afuera, que nazca de las entrañas, si vamos a ser misericordiosos los unos para con los otros y si mi gozo va a ser completado, es necesario que sintamos lo mismo. Que tengamos el mismo amor los unos por los otros. Que estemos unánimes. Escuche, no juntos, unánimes. Juntos podemos estar. Aquí estamos juntos, en el mismo lugar, a la misma hora. Pero quizás no estamos unánimes. Sin embargo, estar unánimes no tiene nada que ver ni con el tiempo, ni con el lugar, ni con la hora. En el mismo espíritu podemos estar todos. Y es lo que está buscando aquí el apóstol Pablo. Que estemos unánimes, en un mismo pensamiento, una misma meta. Corremos hacia el mismo destino. Y termina con estas mismas palabras. Sintiendo una misma cosa. 3 veces en este pasaje se menciona la palabra sentir. Sentir. ¿Qué pensamos nosotros cuando escuchamos la palabra sentir? ¿Qué tiene que ver con qué? Emociones, sentimientos, inclinaciones. Aquí está lo curioso, porque el griego es mucho más extenso que el español. Y aquí sentir no significa o no se está refiriendo a sentimientos o emociones. Aquí esta palabra sentir proviene del griego phroneo. Tiene que ver con la mente. Lo cual significa, presta atención, ejercitar la mente. Disponer la mente. Fijar la mente. Pensar en lo que estoy pensando. ¿Cuántos saben que a veces pensamos, pues, cosas que no tienen nada que ver con el lugar donde estamos? ¿No? Es estar atentos de los pensamientos que estamos pensando. ¿Para qué? Para traerlos cautivos a la obediencia a Cristo. Significa llevar la mente a una reflexión moral en cuanto a lo correcto a hacer. Por consiguiente, phroneo no habla nada de sentimientos o emociones, más bien destaca una actitud consciente, escuche, de hacer lo que se debe hacer. Lo que es necesario en ese momento. Por encima de lo que se quiera hacer o parezca de más agrado. Este es el llamado de Pablo para con los oyentes. Tanto los cristianos de Filipos como los cristianos hoy de Casa de Oración Florida. ¿Dónde está su mente hoy? ¿En lo que quiere o en lo que necesita? O lo que es necesario en cuanto a la obra. El llamado del apóstol Pablo es que todos juntos, unánimes, en una misma mente y un mismo corazón, dispongamos nuestras mentes, phroneo, para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Este es el trabajo colectivo
del cuerpo de Cristo. Que de igual manera, todo nuestro cuerpo participa en una misma función a la vez. Y así la iglesia se dispone en su mente a hacer lo correcto. El simple hecho de caminar. Todo el cuerpo está incluido. Huesos, tendones, músculos. Pues la actitud de ir, el deseo de ir, el intelecto para saber por dónde voy a caminar, qué voy a hacer. Todo está en conjunto en una misma función. De igual manera, la iglesia debe disponer su mente a hacer lo correcto, aquello que es lo necesario para el beneficio de la obra. El llamado de parte de Dios para con cada cristiano, escuche bien, es un llamado externo. Es un llamado externo. Es hacia el frente. Es fuera de nosotros. Por tal razón, no es para hacer lo que nosotros queramos hacer. Dios es quien dice, ve aquí, y usted y yo vamos ahí. Dios es el quien dice, haz aquí, y usted y yo hacemos ahí. El llamado de Dios para con sus hijos siempre tiene que ver con aquello que es de mayor beneficio a la iglesia. Escuche bien, por la cual Él dio su vida. De alguna manera, parece que como cristianos, no sé si es las redes sociales, no sé si es todo lo que está a nuestro alrededor, parece que hemos perdido ese norte, de que Dios nos salvó, no solamente de algo, sino que Dios nos salvó para algo. Ese algo, escuche bien, hermanos, no es para hacer lo que a nosotros nos agrada. No es para eso. No es para decir, ay, gracias Diosito, porque ya no voy al infierno. Pero, por favor, esté conmigo en todas mis maldades. No. Es para hacer aquello que Dios nos mande a hacer. Donde Dios nos lo mande a hacer, a la hora que Dios nos lo mande a hacer. Hace varios días, mi esposo y yo veníamos manejando, yo venía manejando, y veníamos hablando acerca de todo el tráfico que hay en todos lados ahora. No me acuerdo de dónde veníamos, pero había tráfico en todos lados. En la Florida hay tráfico ahora hasta un domingo a las 3 de la mañana. Es inconcebible. Y ella me venía diciendo, ay, si nos fuéramos a mudar de casa, ¿para dónde nos iríamos? Yo le dije, pues, ¿para dónde está la iglesia hoy? En otras palabras, pues, no puedo decir, bueno, me voy a mudar para, qué sé yo, Groenlandia. Ya no tenemos nosotros la disposición de decir, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque hay una obra que atender. Ya no tomamos decisiones, hablando mi esposo y yo, basadas en lo que quisiéramos. Pues hace muchos años fuimos a Costa Rica, nos fascinó el área donde fuimos, bien natural, hasta el yogur sabía diferente. La cantidad de animales que había por ahí, y uno decía, no, aquí sí me puedo... Esto es como el paraíso. Bien lindo esa parte de Costa Rica. Y antes de ser pastores, pues, quizás era una opción, aunque fuera la última, estábamos, ¿cómo? Nos vamos a retirar en Costa Rica. Y en el momento que Dios nos llama, ya todo eso queda. Ya todo eso queda. Ahora veo las noticias de vez en cuando y digo, wow, si la iglesia nuestra estuviera en un estado así, ya yo me hubiese ido. Y ahí siento enseguida el Espíritu Santo diciéndome, no te hubieses ido a ningún lugar. Ahí te hubieses quedado. Tienes razón. Pero gracias a Dios por la Florida. El punto es que no estamos ahora, ya no somos dueños. Es que nunca fuimos, ¿no? Pero ya no somos dueños de nosotros para hacer lo que queremos hacer. Ahora tenemos a alguien por encima de nosotros. No solamente a Dios,
También tenemos una responsabilidad que Dios nos ha, escuche bien, confiado. No es que servimos a Dios porque tengo que servir. No, hermano, usted no tiene que servir a Dios. Pero tenemos el privilegio de servir a Dios. De servir a Dios. La única manera en que la iglesia no solo cumpla con la función que Dios mismo le ha delegado, sino que la iglesia pueda mantenerse saludable y viva, pues todos nosotros que estamos aquí, cada cristiano alrededor del mundo, en la iglesia donde Dios mismo los ha injertado, tiene este mismo sentir. Tiene ese mismo sentir. ¿Cuál es ese sentir? Tiene que estar dispuesto a poner su mente en las cosas celestiales. Tiene que mirar más allá de sí mismo. Y en vez de ser guiado por su corazón, del cual hablaba hace un rato acerca de las canciones, de lo que cantamos, y en vez de ser guiado por su corazón, hablando de sentimientos y emociones, debe tomar su corazón y decirle, no, tú y yo vamos a seguir a Dios. Así debe ser. Eventualmente su corazón sentirá lo mismo. Así es. Necesitamos tener una mente froneo, una mente fijada en el blanco que Dios ha puesto delante de nosotros, una mente que no sea llevada fuera de la voluntad de Dios por nuestra propia voluntad, una mente que puede estar apercibida de todos los pensamientos que le llegan y saber discernir cuáles provienen de Dios y cuáles no. Mire, si usted nunca ha batallado con esos pensamientos, a lo mejor usted está aquí y dice, pues yo nunca he tenido ningún tipo de batalla en mi mente de servir a Dios o no servir a Dios. Probablemente no es nacido nuevo. Así de sencillo. La batalla entre lo que queremos hacer y lo que debemos hacer para el beneficio de la obra, ese es el punto, el beneficio de la obra, es algo diario. Porque es el llamado a la muerte de nuestra carne. Si quiere escuchar cuál es el remedio para matar a la carne, ¿quiere saber? Bueno, eso lo voy a hacer. Aquí está el Espíritu Santo por medio de Pablo diciéndonos lo siguiente, versículo 3. Antes de leerlo, imagínese en su mente, usted agarra su espada, ¿no? O imagínese a Abraham, usted conoce la historia de Abraham y de Isaac, cuando subieron al monte a adorar. La adoración es un acto de obediencia, ¿ok? Y de repente, ahí viene Abraham afilando su cuchillo, chuin, chuin, chuin. Así suena el cuchillo cuando se afila. Esto es lo que vamos a hacer nosotros aquí ahora. Señor, queremos matar a la carne, queremos ser espirituales, queremos ser obedientes, queremos cumplir con todo lo que tú nos has confiado. Ok, aquí viene el... Versículo 3. Nada. ¿Qué significa nada? Absolutamente nada. Ni un 0.0001%. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Si esos dos versículos no son una estocada mortal para nuestra carne y decirle, tú no interesas aquí, lo más importante son los pequeñitos. Lo más importante es la obra de Dios. Lo más importante es lo que Dios te ha confiado. Si estos versículos, junto con estos hay muchos, pero si esto no lo florece delante de nuestros ojos para que podamos verlo mejor, hermano, no sabría cuál otro decir. Porque esto aquí es el golpe final, es el tiro de gracia a nuestro orgullo y a nuestra voluntad. ¿Quiero yo hacer algo? Pero ese algo va a generar contiendas con alguien más. Por amor no lo hago. Por amor no lo hago. En Romanos 14, no lo tiene que buscar,
Pues en Romanos 14, Pablo le habla a los cristianos de la iglesia en Roma acerca de este mismo tema. Se lo voy a resumir. Donde dice, si para tu hermano el comer carne es pecado o guardar ciertos días es pecado, sobrellévalo. Decide no poner tropiezo para él. Fíjese que no le dice, pues, no, oblígalo para que cambie o se ajuste a lo que tú quieres que haga. No. Déjalo tranquilo. Tú sobreponte a eso. Procura, dice, hacer todo aquello que contribuya a la paz y a la mutua edificación. Si quieres tomar notas, ahí está Romanos 14, del 14 al 19. El mismo principio se aplica aquí. No hagamos nada que cause divisiones. No haga nada que cause contiendas. Y tampoco que sea por vanagloria. Por el contrario, aquí viene el antídoto. Por el contrario, humillémonos. ¿Qué significa humillarnos? Rebajarnos. ¿A cuánto les gusta la humillación? Voluntaria. Obligatoria no tenemos opción. Voluntaria. Sí, obligatoria cualquiera se humilla. No tiene otra opción. La voluntaria es el semaní de decir, no quiero esto, pero Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya. Por el contrario, humillémonos. Valoremos lo que nosotros queremos como menos importante y valoremos a los demás como más importante que nosotros mismos, especialmente cuando es para beneficio de la obra. Mire lo que sucede si hacemos lo opuesto a lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. Si fijamos nuestros ojos en lo que cada uno de nosotros quiere hacer, si cada uno de nosotros aquí decimos, bueno, yo quiero ir para el norte, bueno, yo quiero ir para el sur, bueno, yo quiero ir para el este, bueno, yo para el oeste, yo para el noreste, yo para el sureste. Y todos hablamos en direcciones opuestas, ¿qué sucede en el centro? ¿Qué sucede en el centro? Estamos todos aquí y decimos, ok, bueno, cada uno agarre para donde quiera agarrar. Norte, sur, este, oeste y demás. ¿Qué sucede con el centro? Se queda vacío, ¿no? No hay unidad. Todo el mundo se va buscando lo propio. ¿Okay? El hacer esto nos aislará los unos de los otros, nos llevará a la independencia. Eventualmente seremos destruidos porque no estamos unidos. Esa es la edad. Si cada uno busca lo propio, entonces el cuerpo de Cristo se dispersará y en lo que nos alejamos los unos a los otros, estaríamos diciendo dentro de nosotros, no tengo necesidad del ojo. Y así movemos la cabeza, ¿no? No tengo necesidad de... ¿Para qué los necesito? No tengo necesidad de ellos. No tengo necesidad del olfato. ¿Qué los necesita? Imagínense si su cuerpo, si nuestro cuerpo, pudiera tomar esa decisión. Si se levanta en la mañana, el lunes, mañana, bueno, aquellos que trabajan, ¿no? Se levanta mañana y dice, ay, yo quiero ir a trabajar. Y el resto del cuerpo dice, pues yo no. Pero su cabeza quiere ir a trabajar. Pero su cuerpo dice, no, mañana. Y que el cuerpo tuviera la facultad de decir, bueno, tú quédate, yo me voy. ¿Cómo se vería eso? Es imposible, imposible. O las manos, o los pies, o lo que sea. ¿No? Tener la actitud de decir, yo voy a hacer lo que yo quiero porque a fin de cuentas yo no necesito el ojo. Yo no necesito el oído. No necesito el olfato. Mire, hermanos, nos necesitamos los unos a los otros. Y por esa simple razón, se nos es necesario sentir lo mismo. Tener una mentalidad froneo. Regresar nuestros pensamientos a la meta que tenemos por delante. Sentir lo mismo, estar todos unánimes en una misma mente y un mismo corazón. Debemos tener nuestros ojos en Jesús. Tener puestos, nuestros ojos en Jesús. Y nuestro corazón en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estos versículos 3 y 4 son el llamado del Espíritu Santo a cada uno de nosotros para que la iglesia pueda cumplir con la gran comisión.
la cual nos ha sido encomendada. Jesús no dijo, bueno, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, en lo que yo regreso por ustedes, pues diviértanse en la iglesia. No. La gran comisión, por un lado, es de hacer discípulos de todas las naciones. En cuanto Dios le dé la oportunidad. No tiene que ir un sábado a evangelizar. Si Dios se lo pone en su corazón, pues hágalo. No, en su lugar de trabajo. Pídale a Dios que le dé oportunidades. Señor, dame oportunidades para hablar de ti hoy. Y usted se podría sorprender cuántas personas se le acercan que Dios le dice, que Dios le puede decir, compártele de lo que yo he hecho en ti. Pues déjame decirte eso mismo. Hace 3 años atrás, así estaba yo. Y Dios vino a mi vida. Hermano, si no quiere escuchar, no quiere escuchar. Pero esa es parte de la predicación del Evangelio. No necesariamente es un ministerio en las congregaciones, ¿no? Este es llamado de todos nosotros. Ministerio de la reconciliación. Por un lado, hacer discípulos de todas las naciones, pero por otro lado, discipular a todos aquellos que han creído. ¿Para qué? Para que obedezcan lo que Dios ha instituido en su palabra. La mente de cada cristiano debe estar fijada en estas 2 cosas. Y a esto estamos llamados a sentir lo mismo, usted y yo. Fuera de eso, todo lo demás es opcional y secundario. Todo lo demás, fuera de eso, secundario. La meta de cada uno de nosotros como iglesia y en todas las iglesias debe ser esa, hacer discípulos y enseñar a los creyentes a que obedezcan la palabra de Dios. Esa es nuestra tarea. Llevarle usted a que tome una decisión, o obedezco a Cristo o desobedezco. No tiene otra opción. Aquí tratamos siempre de dar un mensaje o traerles un mensaje que lo lleve usted a tomar una decisión. Si nos proponemos traer un mensaje que quede oscuro o medio en tinieblas, que usted lo pueda interpretar de una manera, bueno, a lo mejor el pastor quiso decir esto, pues yo creo que quiso decir, no quedó claro, no. Aquí siempre es luz y tinieblas, escoge. Obediencia, desobediencia, escoge. ¿Sirve a Dios o te sirves a ti mismo? Escoge. Siempre ha sido, hoy no es diferencia. Porque nosotros como cristianos tenemos que regresar otra vez a llevar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad por beneficio de la obra. La razón por la cual Dios lo salvó a usted. Déjeme decirles. Si Dios lo hubiese salvado simplemente para tenerlo en el cielo, en el momento que usted se convierte, usted se va. ¿Quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? Sí, yo creo de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Puf! Se fue. Y va por el otro y dice, ¿quiere que ore por ti? No. Dios lo salvó y lo tiene hasta el día de hoy aquí. Porque Dios le ha confiado a usted dones, talentos, más adelante voy a tocar. ¿Para qué? La edificación de la iglesia. No la iglesia universal, no, la iglesia local, la cual es parte de la iglesia universal. Porque sus dones y talentos son necesarios para la edificación del cuerpo local. Y ese es otro tema. Pero la mente de cada cristiano debe estar fijada en estas 2 cosas. Predicar el evangelio y hacer discípulos. Enseñarles a que obedezcan la palabra de Dios. Ese es el llamado nuestro en cada servicio. Que seamos obedientes, que seamos obedientes. Si ponemos estos 2 versículos de manera práctica, ¿cómo se vería? Por un lado, está esto que yo quiero hacer. Todo mi corazón está inclinado a hacer esto, todos mis sentimientos están dirigidos a hacer esto, estoy movido a tomar esta decisión. Eso lo tenemos todos. Y aquí regreso yo otra vez a lo que, pues, mis planes antes de ser pastor. Yo quiero retirarme rodeado de naturaleza, comiendo yogur que sabe diferente. Todo era orgánico en aquel tiempo. Todo. Y Dios nos dijo, no. Todo esto que tú ves aquí no es nada comparado. Cosa que ojo no vio ni oído yo, o que ha subido al corazón del hombre, son aquellas cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que creen en Él. Así que la fauna
y la flora que puedas ver aquí no es nada comparado con la creación de Dios cuando haga tierra nueva, cielo nuevo, tierra nueva. ¿Dónde mora la justicia? Pues gloria a Dios por eso. Pero mientras tanto ese día llega para nosotros, voy a hablar por mí, para mí, yo no tengo otra opción, no porque estoy resignado, no. Yo no tengo, como decía Pablo, se me ha impuesto la obligación de predicar. Tenemos el llamado a enseñar, tenemos el llamado a pastorear. Pues, hermanos, eso vamos a hacer hasta que Cristo venga por nosotros. Por otra parte, por aquí está todo lo que quiero hacer y demás. Por otra parte está el Señor y su iglesia. Están los dones y talentos que Dios mismo me ha dado para edificar la iglesia local donde Dios mismo me ha colocado. Y está el llamado de parte de Dios para cumplir con ese ministerio hasta que Él regrese por su iglesia. ¿Hasta cuándo usted está llamado a servir al Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que se retire? No, hasta que Cristo venga por usted. Hasta que Cristo venga por usted. Ya llegará un día, pues ya la iglesia pues requerirá de un pastor con más, no sé, salud, fuerza, vigor. A lo mejor, si Dios nos presta vida, pues aquí estaré adelante sentado, todo arrugado, con un bastoncito, ¿no? Diciéndole a cada uno de ustedes, sirve al Señor. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué no haces aquí? ¿No? Que Dios nos dé vida para eso. Si aplicamos estos dos versículos a nuestra vida, lo cual es el llamado para cada cristiano, iría así. ¿Qué beneficia, si vamos a hacer la pregunta, qué beneficia la obra más? ¿Hacer lo que yo quiero o hacer lo que es necesario? Esta es la manera en que cada cristiano debería juzgar sus acciones. Y déjeme decirle, esto no es solamente para los pastores. Es para cada cristiano en cada congregación. Este llamado de parte de Pablo, escuche bien, fue a la iglesia de Filipos. No a los líderes de la iglesia en Filipos, a la iglesia en Filipos. Esta carta es un llamado a servir a Dios de manera sacrificial, aún en medio de persecuciones, en medio de ataques y demás contratiempos que se pudieran presentar. Todas las epístolas conllevan el mismo mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Tenlo todo por basura, con tal de asir aquello por lo cual hemos sido asidos por Cristo. Cristo nos tomó para Él, para algo. Nos sacó del mundo y nos envía de regreso al mundo. No para que vivamos como el mundo vivía antes, o como vivíamos en el mundo. Entienda eso. Nos envía otra vez ¿para qué? Para hacer luz en medio de las tinieblas. Déjame aclarar eso. Pues, pastor dijo. A veces cuando pensamos en este llamado de estimar todas las cosas como pérdida a causa del beneficio de la obra, corremos el riesgo, y espero que usted no sea uno de esos, pero corremos el riesgo de verlo como si fuera algo inalcanzable o como si fuera algo lindo que pudiéramos experimentar. Es como los días lluviosos y nos paramos así detrás de la ventana. Ay, si hoy hubiese habido sol, ¿no? Qué lindo se vería si toda la iglesia hiciera lo que debería hacer. ¿Usted se imagina un mundo donde la iglesia fuera obediente 100% al Señor? Y hablamos de eso como si fuera algo completamente inalcanzable. Como si fuera una nube que está pasando. Ay, yo quisiera. Hermanos, este es el llamado de Dios para la iglesia. Si esperamos a que nuestro corazón pues decida entrar en línea con la voluntad de Dios, jamás pasará. Nos toca a nosotros tener una mente froneo y decir, no, por aquí nos vamos. Y el corazón, no, yo no quiero, no importa si no quieres, ahí te vas con nosotros. El corazón en muchas ocasiones es como el niño chiquito de la familia que nunca quiere hacer nada. Recoge tu cuarto, no quiero. ¿No? Vamos por aquí, yo no quiero. Cómete la comida, yo no quiero. Y a veces hay que hacer con el niño chiquito, desobediente.
Yo he visto a algunos de ustedes. Agarran por la oreja, a muchos de nosotros nos agarran por la oreja, ¿sí o no? ¿Le puedo decir que levanten la mano si usted lo agarran por la oreja cuando era chiquito? Quisiera levantar la mano si lo agarran por la oreja. Gloria a Dios. ¿Y qué le hicieron? Lo redirigieron. No, por aquí. Hermanos, a usted le toca hacer eso con su corazón. Agárralo por la oreja. No, tú y yo vamos a servir a Dios. Esto no se trata de lo que tú quieras hacer. Este es el llamado de Dios para con su iglesia. Y por muy malo que esté el mundo, por muchas batallas que enfrentemos, por muchas tribulaciones por las cuales pasemos, el llamado de Dios para con su iglesia no cambia. No podemos olvidar que la gran comisión es independiente de todo. De todo. Independiente de los tiempos, independiente del gobierno, independiente de nuestros sentimientos e independiente de nuestra voluntad. El llamado de Dios para la iglesia es que sintamos una misma cosa, que seamos unánimes en nuestra mente y corazón, que dispongamos nuestra mente en aquello que es para beneficio de la obra. Edifica, lo hago. No edifica, no, gracias. Beneficio de la obra, no beneficio propio. Si este llamado no es suficiente, usted piensa que no es suficiente en cuanto a dar muerte a nuestra carne y deseos, consideremos los próximos versículos del pasaje. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir, la misma palabra. En otras palabras, esta mentalidad, esta actitud. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué ejemplo tenemos usted y yo en cuanto a despojarnos a nosotros mismos? ¿Qué ejemplo? Dios hecho carne. El Dios que lo salvó a usted y me salvó a mí por el simple hecho de encarnarse, venir a este mundo, tomar nuestra condición, vivir una vida que ni usted ni yo jamás hubiésemos podido vivir. Fue el sacrificio perfecto de una vez y para siempre y nos otorgó, por medio de la fe, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y ese mismo Dios que nos salvó, nos dijo, pues también te voy a confiar para beneficio de mi pueblo, del cual tú eres parte. ¿Qué ejemplo en cuanto a despojarnos a nosotros mismos? Si Jesús mismo, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, habitando en él toda la deidad de Dios, no estimó nada de esto como para usarlo como excusa y no cumplir con el plan de redención para con los hombres. Yo pregunto, ¿qué tipo de excusa puedo yo tener para no ajustar mi mente y tener ese mismo sentir en cuanto a la obra del ministerio? ¿Cómo podría decir, bueno, eso fue Dios? Yo no soy Dios. Yo dispongo de mí mismo para hacer lo que yo quiera hacer. Si hubo alguien que decidió dejar todo atrás y darnos el ejemplo, fue Jesús. Al parecer al Espíritu Santo, no le pareció suficiente en hacernos el llamado de considerar a los demás como más importantes, sino ahora pone a Jesús como máximo ejemplo de lo que significa fijar su mente en aquello que era para beneficio de los demás y no propio. Hay un pasaje en los evangelios que me viene a la mente ahora, que dice, fijó su rostro hacia Jerusalén, porque sabía que su hora había llegado. No había nada en ese momento que lo sacara de ese plan.
No había absolutamente nada, ni madre, ni padre, ni hermanos, ni hermanas, ni discípulos, nadie, porque había puesto su rostro en la tarea por delante. Si hubo alguien que decidió dejar atrás todo su reino, todas sus ganancias, no monetarias, toda su majestad atrás, toda la adoración celestial debida a su nombre, atrás, y toda gloria atrás, con tal de cumplir la redención del hombre, fue Jesús. No sé si en verdad usted y yo lleguemos a entender lo que significa negarnos a nosotros mismos. No sé si la vamos a poder entender en toda su totalidad de este lado de la eternidad. No sé. Pero si podemos dar una ilustración de lo que es, está aquí en este pasaje de Filipenses 2. Considera a los demás más importantes que a ti mismo. El llamado del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo es muy claro. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Dios. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de la iglesia de Dios, de cual Cristo es la cabeza y nosotros miembros del cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. Y de la misma manera que el cuerpo tiene el mismo sentir cuando va a hacer algo y no tiene miembros divididos para cumplir con esa función, usted no puede caminar para el norte y para el sur a la misma vez, va para un destino solamente. Así debería ser con nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. El llamado aquí, cierro con esto, el llamado aquí no es a buscar lo mío propio, ni es a hacer mi voluntad. El llamado aquí es a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es a mirar no solo por lo mío, por mis intereses, sino también por lo de los demás. Es considerar a los demás como superiores a mí. Es a no hacer nada por contienda o vanagloria. Es disponernos a servir a Dios en lo que servimos a la iglesia. Escuche bien, por encima de querer ser servidos. La actitud que tenemos muchas veces de ¿qué puede hacer la iglesia por mí? Pues es completamente el diseño de Dios para con su iglesia. ¿En qué me puede servir la iglesia? En algunas ocasiones he mencionado esto. Muchas aplicaciones. La del vecindario, si usted tiene una, pues es así. Usted va a encontrar a la gente que dice, estoy buscando iglesia cerca de esta dirección, y ahí le bajan todo el listado de que tenga alabanza de oración, pero sin percusión. Ok. O que tenga alabanza de oración, pero con panderos. Que el servicio sea entre tal hora y tal hora. Que no sea muy grande, que no sea muy pequeña. Que en tiempo de calor mantenga la temperatura fría, pero en tiempo de frío mantenga la temperatura caliente. En fin, hay una cantidad de personas buscando iglesias que se acomoden a lo que ellos quieren. En otras palabras, ¿cómo me puedes servir tú a mí? Y los comentarios y las sugerencias no cambian. A veces yo me he querido meter ahí a meter problemas y después digo, no, ya ese tiempo pasó. Pero lo que me encuentro en ocasiones digo, tristemente este es el caso del cristianismo el día de hoy. Piensa la gente que es, ¿qué pueden hacer ustedes por mí? Y yo pregunto, ¿acaso a ellos no se les ha ocurrido leer la Biblia y decir, espérate Señor, ¿en qué iglesia tú me quieres injertar? Te quiero injertar en esta iglesia, en esa iglesia. Okay. Predican el Evangelio, pues hacen todo dentro de nuestras posibilidades, ¿no? O dentro de las posibilidades de los pastores. Para la gloria de Dios, queremos honrar a Dios, queremos servir. Y Dios ahí nos lleva. Hermanos, pues tiene que creer que ahí Dios lo puso para que con sus dones y talentos usted edifique esa iglesia local.
Hasta ahí voy a llegar con ese tema. Es disponer a servir a Dios y a la iglesia por encima de querer ser servidos. No se trata de nosotros, no se trata de mí, no se trata de usted, se trata de Dios, se trata de su cuerpo local. El llamado aquí es hacer lo que es en beneficio de la obra. Tal como leemos en el capítulo 1. Beneficio de la obra. ¿Qué es mejor? Hacer lo que yo quiero, partir con el Señor, no tener preocupaciones, ni llantos, ni ya terminar con esta carrera, ya. Pero ¿qué es más necesario? No, entonces cogemos lo que es más necesario. No lo que es más conveniente. Hermanos, propongámonos en nuestros corazones, pueden empezar a ponerse en pie, por favor. Propongámonos en nuestros corazones a sentir lo mismo. A sentir lo mismo. Acompáñame ahora. Padre, te damos gracias. Te damos gracias que podemos vernos reflejados. No necesariamente como iglesia local solamente, como iglesia universal, siglo XXI. Podemos vernos reflejados en la carta a los Filipenses. Podemos vernos reflejados en la carta a los Corintios, Romanos, Tesalonicenses, Gálatas, Efesios, Timoteo, Tito. Cada epístola que saca a la luz la verdadera condición de esa iglesia local son las mismas situaciones que está viviendo la iglesia del siglo XXI hoy. Por tal razón, yo creo con todo mi corazón, sin dudas, que tu palabra trasciende los años. Trasciende el tiempo. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasa. Y el mismo uso que tuvo 2000 años atrás cuando se escribieron estas epístolas, tiene el mismo efecto en nuestras vidas hoy. La iglesia continuará enfrentando enemigos por el simple hecho de que aún estamos en un cuerpo de muerte. Y la tentación a salirnos de tu voluntad, a salirnos de tu plan, a buscar hacer lo que yo deseo por encima de lo que es necesario, fue evidente en la carta a los Filipenses como es evidente a la iglesia del día de hoy. Pero yo te pido que por amor a tu iglesia, que por amor a nosotros, tú nos ayudes. Tú nos ayudes. La iglesia es tuya. Nosotros simplemente somos miembros los unos de los otros. Pero yo te pido que en nosotros tú puedas poner el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Te pido que miremos más allá, en todas las áreas. Miremos más allá de lo que yo quiero hacer. Yo como pastor no estoy exento de ser tentado a hacer lo que yo quiero hacer. Pero tengo que mirar qué es lo más necesario para beneficio de la obra. Pero yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú pongas este sentir en cada uno de nosotros. Que sintamos una misma cosa. Que seamos unánimes. Que tú, Señor, nos ayudes a tomar nuestro corazón por la oreja si es necesario y encaminarlo de camino a tu voluntad. Danos una mente froneo. Danos la mente de Cristo. Ya la tenemos, desarrollar esa mente. Así que yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, de que si te vamos a amar con toda nuestra mente, para poder cumplir con lo que tú nos has encomendado, es necesario sentir lo mismo que tú sentiste. Tener la misma actitud, el mismo encaminar hacia la obra de la cruz, lo tenemos nosotros. Tú nos has mandado a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra propia cruz cada día y a seguirte. Y queremos ser hallados, Señor, haciendo exactamente eso que tú nos has mandado a hacer. Así que te pido, Padre, que tú regreses en nuestros días. Si así fuese el caso, te pido que nuestras manos estén pegadas
en el arado. Que tú nos hayas haciendo exactamente nada más y nada menos que lo que tú nos has mandado a hacer. Pon este sentir que hubo en Cristo en cada uno de nosotros. De ser obedientes, si es necesario, hasta la muerte y muerte de cruz, tal como sucedió con Jesús. Ayúdanos, Señor, te pedimos en esta tarde. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Te pido que tu palabra no caiga en pedregales o en espinos, sino que haya caído en tierra fértil para que dé fruto. Así que te pedimos, Señor, que tú continúes haciendo esta obra en cada uno de nosotros. Te pedimos que de regreso a nuestros hogares nos lleves con bien, con bendición. Gracias por aquellos que no trabajan mañana, que puedan descansar. Pero te pido, Señor, que a los que le toca trabajar, los que tienen la bendición de trabajar mañana, dale las fuerzas del búfalo, pero sobre todas las cosas, dale una mente conforme a la mente de Jesús. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén y amén. Gloria a Dios.